Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 3 de octubre y a continuación les vamos a presentar la información más importante que en el escenario político, educativo y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Convenio de cooperación entre FECODE y Lara Forbunde fue evaluado. El papel de la educación en el posconflicto, un reto que debe comenzar a enfrentarse. En la Jornada Mundial del Trabajo Decente, millones de personas emprenderán acciones en defensa de los derechos sindicales y el trabajo decente. Hoy nos encontramos desde las instalaciones del Museo Nacional, aquí en la capital de la República. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Y esta semana estuvo en el país Henry Alfram. Él es auditor sueco que vino precisamente para evaluar el convenio de cooperación en formación de política sindical que tiene FECODE con Lara Forbunde, periodo 2014-2016. En el marco del desarrollo de los acuerdos de cooperación, FECODE avanza en la socialización e implementación del proyecto Lara Forbunde, que el magisterio viene adelantando en todo el territorio nacional. Hemos con satisfacción mirado el desarrollo actual del proyecto, el desarrollo de los talleres y seminarios que hacen parte de este proyecto de cooperación. Pese a las dificultades que se han presentado a causa de las diferentes actividades de los maestros y las maestras en cada uno de los departamentos, los avances han sido positivos y se invita a la expansión de los acuerdos en cada uno de los temas. Por ejemplo, el proceso de paz, la dinámica de escuela, territorio de paz, la pedagogía para la paz, el papel de educadoras y educadores y de trabajadores de la educación en el posconflicto y en los posacuerdos, que serán centralidades de nuestro trabajo también hacia la sociedad. En el último trimestre se van a trabajar talleres pertinentes a la coyuntura económica y política, la realidad laboral y profesional de los docentes y el cumplimiento de los acuerdos. Aspiramos a que haya una vinculación sectorial, es decir, que todos los trabajadores de la educación, más allá de los maestros afiliados a FECODE, sientan como suyos estos procesos de dinámicas alrededor de construcción de la paz en Colombia, como un objetivo también de la escuela en el posconflicto. La reciente visita de los líderes extranjeros permitió evidenciar cuál ha sido el impacto en la formación y el fortalecimiento de los docentes en su ejercicio profesional. Continuar en la defensa de la educación pública, en la defensa de los derechos humanos, en buscar que haya una educación de calidad y en buscar sobre todo que la formación sindical y política del magisterio continúe fortaleciéndose. Contribuir en la renovación de la enseñanza es una tarea primordial que permitirá mejorar la calidad en la educación del país. Asimismo, se podrá fortalecer la institucionalidad del magisterio. Y a propósito de este convenio entre Lara Forbunde y FECODE, en Montería, Córdoba, se llevó a cabo el 9º taller de cualificación y fortalecimiento en la formación sindical con perspectiva de género. Cualificar y fortalecer a los docentes del Decreto Ley 1278 en el ámbito sindical con perspectiva de género es uno de los objetivos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE en convenio con Lara Forbunde y la participación de los sindicatos filiales. Educadores de Córdoba y Sucre participaron del seminario taller en donde debatieron y analizaron temas relacionados con coyuntura política, economía y posconflicto con perspectiva de género, entre otros. El gobierno no puede descargar la crisis que se avecina en hombros de los trabajadores, de tal manera que aquí se requiere que los trabajadores y el pueblo colombiano desarrollemos acciones de protesta en caso de que el gobierno quiera descargar la crisis en los derechos de los trabajadores. Este seminario en una primera fase contó con la participación de educadores con trayectoria sindical, quienes trabajaron en temas de política educativa versus política alternativa del magisterio. Aspiramos a que el maestro sea un maestro de verdad, trabajador de la cultura, de la ciencia, de
de la recreación, del deporte, hacer del conocimiento un placer, una riqueza. Con estos procesos, FECODE y sus filiales le apuestan a buscar estrategias para los nuevos docentes que reafirmen su unidad sindical y en los antiguos a que estén dispuestos a continuar en esta lucha sindical. Los maestros del Magdalena recordaron y conmemoraron los 49 años de la Marcha del Hambre. El pasado 24 de septiembre, EDUMAC conmemoró los 49 años de la Marcha del Hambre. Una Eucaristía dio inicio a diferentes actividades deportivas y culturales en las que estuvieron presentes 31 maestros que hicieron parte de la marcha en 1966. Una lucha de conocimiento, una lucha de justicia y de verdad. Y que este día siempre sea grato para ustedes. La protesta del 66 trascendió a los gremios educadores en solidaridad y apoyo. Marcha que dio inicio a una lucha por la dignidad y la profesión de los docentes. El evento contó con la participación de FECODE encabezado por su presidente, quien plantea una conmemoración nacional para celebrar los 50 años de esta marcha histórica. Asumimos en FECODE la tarea. Será parte de nuestro compromiso organizarlo nacionalmente y tendrá también sonajeros internacionales. La Marcha del Hambre fue el primer paso que permitió fortalecer las organizaciones sindicales del magisterio y abrió el camino para exigir mejores condiciones laborales y salariales. El profesor Libardo Ballesteros, tesorero de FECODE, a esta hora comparte con nuestros televidentes los compromisos a los que se llegaron luego del encuentro entre el Ministerio de Educación y el Ejecutivo de FECODE, que se celebró en días pasados. Muy buenos días a la comunidad educativa, a los educadores, a las educadoras del país. La semana pasada, el Comité Ejecutivo se reunió con los viceministros salientes y entrantes, doctor Luis García y Víctor Saavedra, en donde se comprometieron a algunos aspectos con relación a las exigencias de la federación. En primer lugar, a convocar el concurso de la evaluación diagnóstica formativa, cosa que se dio a finales de la semana pasada. De igual manera, a sacar una circular a los entes territoriales para que se nombre en propiedad, tal como lo establece el decreto, frente a los educadores, que a pesar de que se sacó el decreto, aún no han sido nombrados. En tercer lugar, también se comprometen a expedir el acto administrativo que reconozca la bonificación del grado 14, al igual que el salario para aquellos que se retiren o finalicen su vigencia laboral. De otra parte, también se comprometieron a oficiar a la Cámara de Representantes para que de una vez por todas nombren a su representante ante la comisión tripartita, que hoy sigue sin vigencia y esperamos que se active lo más pronto posible. Finalmente, en cuanto a las deudas, el gobierno nacional se compromete a nombrar una comisión que agilice el trámite para el pago de las deudas que aún tiene la nación con los educadores y educadoras de los entes territoriales. Muy buenos días. Una escuela afectada por el conflicto le niega a los niños y jóvenes su derecho a una convivencia armónica. FECODE invita a caminar juntos por el derecho a la vida, la paz y la educación. Según el gobierno nacional, está próxima la firma del acuerdo del fin de las negociaciones y el conflicto con la guerrilla de las FARC. Así pues, que es momento de repensar la escuela, el papel de los y las maestras para transformar el escenario de reconciliación. Esa transformación tiene que darse desde la capacitación para nuestros maestros, pero también desde adentro, desde la filosofía misma de la escuela. La educación debe ser un elemento primordial de toda respuesta humanitaria en el posconflicto.
Nuevas alternativas pedagógicas deben alcanzar el territorio nacional. La educación juega un papel fundamental en ese sentido, de formar una ciudadanía crítica, activa, propositiva y comprometida con la transformación social de este país. La escuela, docentes y la sociedad son fundamentales en la construcción de la paz. Es por eso que formar y educar a quienes hoy hacen parte del conflicto armado es una tarea encaminada a la igualdad. Una paz que responda a la construcción de la dignidad de la vida sin exclusiones, donde todo el mundo, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, todas las comunidades tengan posibilidades de progreso, posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. La política educativa debe generar procesos de participación que permitan la construcción colectiva. Por otro lado, el gobierno tiene la responsabilidad de acabar con los intereses privados. Que realmente se construya una política pública educativa. Eso implica una política, generar procesos, crear procesos de participación para construir colectivamente, por consenso, por negociación, la política, la educación que realmente queremos y que se necesita para este país. Una política educativa con participación de los maestros, de los estudiantes, de los padres de familia, de los sectores sociales. Uno de los retos más grandes tiene que ver con la creación de una narrativa histórica, que no agudice las diferencias culturales y políticas que dieron origen al conflicto. Es necesario fortalecer la investigación pedagógica y educativa, reconstruir la memoria histórica de la escuela y del maestro en el conflicto, recoger y visibilizar las experiencias pedagógicas de los docentes. El sistema educativo no debe limitar su función a la de regulador de contenidos relacionados con la paz, sino que debe crear las condiciones necesarias para que ésta sea posible, y debe generar las oportunidades para que las nuevas generaciones jamás contemplen la posibilidad de repetir una vez más la espiral de violencia. Hoy, cuando se allana el camino hacia la consolidación y la construcción de la paz y se reconoce que la escuela va a jugar un papel prioritario, también hay que evaluar una asignatura pendiente, la historia. ¿Para qué sirve la historia? ¿Tiene utilidad práctica? Por lo general se piensa que efectivamente que no sirve más que para memorizar o para aprovechar la materia y en fin, y que sería más útil aprender cómo se repara el motor de un automóvil. Analizar el pasado, estudiarlo y, conociendo el pasado, apoyarnos en el presente y poder, en un dado caso, prever el futuro. Como este profesor español, el mundo reconoce que la cátedra de historia es un punto de inicio y partida para construir o deconstruir momentos de la evolución del ser humano. Aprender de las guerras, inequidades, conflictos, amenazas, asesinatos y violaciones a los derechos nos ubican frente a un espejo que esperamos no repetir. Pero para ello hay que ver, debatir, analizar las causas sociales que deben ser modificadas. Si Colombia va a ser el posacuerdo, la escuela debe volver a su inicio con la historia. La cátedra de historia es tan importante como un médico conocer cómo se hace una operación de vesícula hoy y cómo se hacía antiguamente. Si no conocemos la historia, tendríamos que hacer exactamente lo mismo que hace un médico si no conoce los procedimientos anteriores para operar una vesícula. Sería actuar a través del ensayo y el error. Hoy, cuando el país está a puertas de enfrentar su mayor reto y anhelo, la paz, la escuela debe no solo recibir a los excluidos, reinsertados y desplazados del conflicto, sino debe reconstruir los pedazos de la historia de este país desde el contexto y la vivencia de sus propios protagonistas. La pregunta es si se está preparado cuando esta asignatura fue reemplazada por un compendio de las ciencias sociales. Creo que llegó el momento en que la cátedra de historia deje de ser esa cátedra en donde se aprenden fechas, se aprenden sucesos y vamos a tener que reencontrarnos con el ciudadano que escribe la historia, quien hace la historia y quien tiene una historia. Esas historias tenemos que entrar a recopilarlas y volver la escuela en una hacedora de historias. Desde la escuela hay que reconstruir desde adentro al colombiano, desde la identidad, su proyección, cambio y superación, desde el conflicto que se concentra la inequidad y la falta de oportunidades.
A esta hora el profesor Jairo Arenas Acevedo, secretario de Prensa y Propaganda de FECODE, hace un análisis de las implicaciones del acuerdo que firmara el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, el pasado 23 de septiembre sobre justicia transicional. Buenos días. Queremos decirles que para nosotros las manos juntas en medio de las camisas blancas y las guayaberas en La Habana no son la paz. Son las primeras semillas tangibles sobre la posibilidad de materializar el mandato constitucional que convierte a Colombia en un estado de paz. Lo esencial queda pendiente de ejecución, el cumplimiento de todo lo acordado, las negociaciones con los otros grupos que aún están al margen, el compromiso político y social para la reinserción plena y efectiva de quienes se van a desmovilizar. Valiente gracia que los enemigos de la paz sigan cacareando, que de todas maneras tenemos que continuar con esta guerra negando los avances en la solución del conflicto. Así, ningún esfuerzo para conseguir la paz será válido. La no repetición involucra la eliminación de las causas que originaron el conflicto en todas sus dimensiones, como las desigualdades sociales, la falta de oportunidades, la injusticia. El derecho a la paz tiene que ser una política de Estado. Estamos convencidos que la escuela y la educación serán pilares fundamentales en la construcción y consolidación de una paz estable y duradera. Las iglesias, los movimientos sociales, los partidos políticos, los medios de comunicación y sobre todo las y los educadores tenemos que asumir un compromiso activo e indeclinable para que las escuelas de nuestro país y de toda América Latina sean territorios de paz. Por otro lado, queremos invitar a todos los deportistas que van a participar en los Juegos del Magisterio que ojalá estos se desarrollen completamente en paz. Feliz fin de semana. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. El próximo miércoles 7 de octubre se va a llevar a cabo en 100 países a nivel mundial la Jornada por el Trabajo Decente, una oportunidad para que los y las trabajadoras le exijan a los gobiernos que generen empleo y respeten de manera directa los derechos de los y las trabajadoras. El próximo 7 de octubre se celebra el Día Internacional del Trabajo Decente, creado como una jornada de productividad en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, plasmado a través del respeto de los principios de igualdad de género sin discriminación. La regulación de las relaciones de trabajo debe ser a través de un contrato de trabajo directo con un empleador. Hay unas excepciones muy precisas y esas excepciones no pueden convertirse en la generalidad. Tampoco se pueden utilizar figuras jurídicas traídas de otras regulaciones diferentes al derecho laboral. Desde 2008, cada año las manifestaciones de inconformidad vienen en aumento frente a las malas condiciones laborales. Desde el Ministerio de Trabajo se respalda la labor que vienen adelantando los sindicatos. Ser sindicalista debe ser un orgullo y no tiene por qué esconderse un sindicalista ni de la ley, ni del empleador y mucho menos de la sociedad. Lo que hay es que estimular progresivamente la asociación sindical para que con el concepto de empresas sostenibles hagamos un país digno, un país con trabajo decente y un país que pueda jugarle a la paz. Otro parece ser el panorama frente a la actividad laboral del país. En Colombia tenemos 6 de cada 10 trabajadores están en la informalidad, lo cual significa que tampoco tienen trabajo decente. El trabajo decente se refiere a la existencia de salarios dignos, es decir, que permitan satisfacer las necesidades básicas. En Colombia, quienes tienen un trabajo formal, el 80% de ellos tienen ingresos inferiores a 2 salarios mínimos legales vigentes
y tan solo el 30% hacen aportes a seguridad social. Pero han aparecido otras figuras como las sociedades por acciones simplificadas. Hay otros mecanismos como el contrato sindical y en general formas como la provisionalidad en el sector público. Todo esto genera un empleo que de alguna manera reconoce unos derechos como por ejemplo el salario mínimo o la seguridad social. Desde FECODE se invita a los trabajadores colombianos a estudiar los 8 convenios del derecho fundamental al trabajo, promovidos por la Organización Internacional del Trabajo. A propósito de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que además es una oportunidad para evaluar, hacer un diagnóstico de la situación de los y las trabajadoras en Colombia, que no es el mejor, no es el más halagüeño, aunque el gobierno nacional a través del DANE y manipulando las cifras evidencia de que el desempleo ha mejorado. Lo cierto es que la informalidad se impone. De los 22 millones de colombianos con empleo, el 68% de ellos no cuentan con seguridad social y prestaciones de ley. La baja productividad es uno de los factores que frena el desarrollo económico. Este gobierno acaba de aprobar en el Plan Nacional de Desarrollo la legalización de la tercerización laboral, que ha sido un mecanismo muy expedito para quitar derechos laborales y hacer mucho más difícil la afiliación a una organización sindical. Los ingresos del 80% de la población activa laboralmente no superan los 2 salarios mínimos. La producción en servicios son sectores que vienen creciendo, pero estos son tramos económicos que no tienen un alto impacto. El sector que proporciona más trabajos formales, que es la industria y la agricultura moderna, es un sector que ha decrecido su participación en la economía en los últimos años. Para el analista Enrique Daza, la caída en el mercado laboral obedece a la falta de equidad en la firma de los tratados de libre comercio. Ya en este momento se puede hacer un balance del impacto de los TLC, de todos los TLC, y Colombia es un perdedor neto. Colombia pasó de tener un superávit comercial hace 3 años a un déficit de más de 10.000 millones de dólares a finales del 2014. O sea, Colombia, en lugar de inundar de mercancías el mundo, como se nos anunció al comienzo, lo que hizo fue llenarse de mercancías importadas que reemplazan el trabajo nacional. Estas son condiciones laborales que hoy reducen el ingreso monetario en los trabajadores. Tristemente, el 50% de los empleados apenas devengan un salario mínimo. Una gran cantidad de trabajadores, llámense las órdenes de prestación de servicios en el sector público, o llámese los honorarios en el sector privado, o los profesionales por cuenta propia en el sector privado, ellos todos, de ese 30% que están pagando seguridad social, muchos de ellos la pagan es única y exclusivamente los trabajadores. Cerca de 3.200.000 personas en Colombia no tienen un empleo, una cifra que posiblemente no se ajuste a la realidad y las necesidades de los colombianos. La falta de empleo formal en Colombia ha hecho que los y las trabajadoras pues evidentemente salgan al rebusque e incrementen las cifras de la informalidad. Miles de familias hoy se encuentran precisamente en esta modalidad para poder sobrevivir. La cifra parece decirlo todo. La informalidad en Colombia llega al 56.1%. Es decir, que cerca de 13 millones de colombianos se ubican en un trabajo informal. Para el analista Mario Valencia, el sector productivo viene en descenso. Esto es un problema que se viene profundizando en la medida en que cada vez en los países como Colombia hay menos sectores productivos en que emplear a las personas que necesitan trabajo. La desaceleración del empleo formal ha obligado a que estas personas tengan que buscar opciones. Pequeños negocios en sus viviendas y la calle se han convertido en fuentes de empleo. Las actividades industriales, las actividades agropecuarias cada vez vienen en un proceso mayor de desmantelamiento y lo único que queda para satisfacer la oferta laboral pues son actividades en el comercio, actividades en call center, actividades en los semáforos. En Colombia prácticamente hoy el mayor empleador del país son los semáforos y los empleos solamente se crean en los computadores del DANE. Pese a que las cifras del gobierno dicen que el desempleo se ubica en el 8.2%, siendo este el más bajo de los últimos años, la realidad que viven los colombianos es diferente a la cifra que entrega el DANE. Las últimas cifras del DANE
indican que entre julio del año 2015 y julio del año 2014 hay 982.000 trabajadores informales adicionales. Y esto es algo que merece un llamado de atención, que es una preocupación sobre la salud de la economía y por supuesto está vinculado con los efectos nocivos que está provocando la política económica del país y los tratados de libre comercio. En el sector de la agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura, la formalidad llega al 3.3%, mientras la informalidad se ubica en el 23%. En la industria manufacturera, la formalidad llega al menos 0.9%, mientras la informalidad se ubica en el 1.5%. En el sector de la construcción, la formalidad llega al menos 5.6%, mientras que la informalidad alcanza el 15.3%. En actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, la formalidad se encuentra en el 8.7%, mientras que la informalidad alcanza el 18.5%. Las personas que trabajan en la informalidad tienen un claro riesgo en este tipo de negocios, el cual va asociado a una menor productividad, tener mayores costos por acciones o enfermedades y multas por el incumplimiento de normas. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Muy buenos días, un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio colombiano. La importancia de la Federación de ser vigilante del cumplimiento de los acuerdos se plasma en que la resolución que se expidió para convocar la evaluación diagnóstica formativa tuvo unos reparos por los maestros, por el CEI, por el Comité Ejecutivo. Esos reparos los plasmamos en un documento donde enumeramos cada uno de los aspectos que eran objeto de nuestra crítica. Y con el CEI y el Ejecutivo nos sentamos con el gobierno para concertar, hacer los ajustes pertinentes para que la evaluación se realice en el espíritu de lo que fueron los acuerdos del 7 de mayo. Pero también decirles que los cambios que pedimos tienen que ver con aspectos que dan la confianza de que la aplicación de la norma permitirá que los maestros hagan efectivamente la cualitativa evaluación diagnóstica formativa. Y en ese aspecto había un hecho que nos llamaba la atención: la encuesta a los estudiantes para calificar a los coordinadores. Por su rol, no son los estudiantes los que deben ser quienes califiquen la labor del coordinador. Ese aspecto acordamos que queda derogado en la nueva propuesta. Pero también la autonomía del ICFES es relativa a que lo que el ICFES reglamente, pida, plantee, esté en el marco de lo acordado. Y la Comisión de Implementación tendrá reuniones periódicas para hacer los ajustes si consideramos que hay un desvío del espíritu del acuerdo de evaluación diagnóstica formativa. Este elemento muestra que los avances en la evaluación diagnóstica formativa tendrán un camino pedregoso, un camino tortuoso, pero con la concertación, con el espíritu de negociación que se plasmó en presencia del viceministro saliente y Víctor Saavedra, viceministro entrante. Como funcionarios del Ministerio de Alto Nivel, podemos decir que llegamos a un acuerdo para que la nueva resolución recoja todas nuestras apreciaciones y que desde hoy hasta el 1 de diciembre pueden hacer los videos, revisarlos, que técnicamente recojan lo que el ICFES recomienda, que sean claros, nítidos, que tengan buen audio, buena iluminación, para que los maestros puedan ser evaluados y asciendan como es lo que esperamos, o se reubiquen como es lo que queremos, para que mejoren sus condiciones dignas de vida. Feliz fin de semana. Recuerde, mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Nuestro tema, un diagnóstico sobre la situación real que viven los y las trabajadoras en el territorio colombiano. Esto a propósito de la Jornada Mundial del Trabajo Decente. No olviden que en Contrastes también encuentran las permutas.
Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Recuerden que si quieren más información pueden ingresar a la página web www.fecode.edu.co o estar pendientes de las redes sociales. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días. Hasta luego. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad.